Bueno, como ya les habíamos adelantado, está con nosotros Adriana Savio, psicóloga forense, docente de psicología forense, perito, especializada en violencia y abuso infantil, directora y creadora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está usted? Doctora Adriana Salvo, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Muchas gracias por la invitación a la mesa. Muy bien. Y bueno, acá disfrutando del calor de la ciudad, que nos abraza, a temperaturas de por encima de los 90 grados, pero bueno, muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Así que bueno, acá compartiendo este espacio. La primera pregunta es por esta violencia que hay hacia los policías. ¿Antes sucedían o ahora hay un cambio en la mirada hacia la autoridad? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué atacan a los policías? Un policía recibió 3 disparos cuando iba a relevar a un compañero en una custodia. Cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Qué cree usted? Nosotros estamos hace varios años a la fecha frente a un cambio de la figura. Yo voy a hablar desde lo que es la parte de la psicología forense, ¿no? De lo que es la parte del perfil psicológico. Trabajo con muchos policías y de hecho tengo policías que son estudiantes, que son gente que aprende y que se forma en la parte, diríamos, de especialización en perfilación. La policía hace varios años atrás a la fecha ha cambiado su perfil y ya dejó su perfil o su forma de ser de labor y perfil prevento represora, ¿no? O sea, en realidad la palabra represora represión es una palabra bastante delicada, ¿no? Que tiene, diríamos, muy mala prensa, ¿no? Obviamente, pero desde el punto de vista de lo que es la seguridad en general se utiliza muchísimo, ¿no? O sea, la figura de lo que vendría a ser la parte del policía como alguien preventivo que también cumple funciones represivas cuando es correspondiente y necesario sin caer en abusos, quedó de lado, ¿no? Y pasó a ser una policía mucho más social, de alguna manera, o sea, que lo cual yo no veo mal, pero por otra parte, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que es la práctica en sí misma y de lo que son ellos trabajando en la calle, en contacto con los ilícitos criminales y demás, es bastante comprometido para ellos. Se les ha comprometido muchísimo, han habido eventos donde inclusive, bueno, hay varios casos donde han sido baleados. Ahora tenemos a un policía herido, sí, que concurría a relevar a uno de sus compañeros. No se saben las causas por las que recibió los disparos, 3 disparos. El hecho ocurrió en el barrio Ituzaingó, pero según los testigos, las personas querían abordar al policía. Uno de ellos le dijo: quédate quieto porque te quemo. Le dispararon y huyeron en una moto, sí, claro, sin robarle, no le robaron nada. Sí, pero otros dicen que lo que quieren robarle son las armas. Sí, en realidad inclusive esto que tú estás planteando, Julio, se manejó mucho cuando la Llera, no sé si recuerdan el año pasado, sí, planteó justamente esto de desarmar a la policía en tiempos extras, cuando ellos salen, diríamos, claro, de su actividad oficial, desarmarla, sacarle las armas, lo cual, yo inclusive me expresé en Canal 10 que salimos hablando, que estábamos con el doctor Ojeda y demás, totalmente en contra, porque, a ver, ¿qué pasa? Ellos trabajan todo el tiempo en contacto con el mundo criminal. Claro, o sea, el hecho de que no estén en funciones no significa que no vayan a ser, diríamos, como seres humanos que también son, por supuesto, y que tienen todos los derechos como cualquiera de cualquier civil, diríamos, presa de algún atentado a nivel criminal. Por otra parte, tenemos el comportamiento social y cultural frente a lo que es la figura de autoridad del policía. Lo que es la figura de autoridad del policía de nuestro pasado ya es como que es, no está presente en el imaginario sociocultural del uruguayo. O sea, el respeto frente a la autoridad policial, claramente no es el mismo, y de hecho cuando tú se lo preguntás, ellos mismos te lo plantean y te lo dicen. Sucede mucho, por ejemplo, a mí muchas veces me cuentan que eligen conseguirse algún tipo de medio de transporte para evitar ir en medio de transporte público porque tienen problemas, de contacto con la sociedad en general, si van uniformados, o sea, hay todo un tema de integración. Actualmente había empezado como a bajar un poco eso, pero sí empieza a aparecer esto de parte de lo que es el mundo criminal con el que trabajan directamente, de no consideración frente a la figura. Por otra parte, también el policía, si me preguntan qué es lo que le pasa, a veces evita
en el buen sentido de la palabra, no por, diríamos, estar a favor del crimen ni muchísimo menos, pero evita, diríamos, involucrarse en casos porque también desde la parte jurídica, y esto hay que hablarlo con la parte judicial, claro, tiene mucho respaldo, ¿no? No tiene mucho respaldo, y de hecho cuando pasa alguna circunstancia, el problema que estás teniendo casi siempre es que tienen que hacer una cantidad de papeleo administrativo, etcétera, etcétera, que después termina sin un cierre de la circunstancia en sí misma. Claro. No se trabaja tanto en la parte preventiva, y tenés a un, diríamos, oficial de policía que tiene que pasarse capaz que 48 horas haciendo un trámite administrativo por la entrada de alguien que después que terminaron de hacer el trámite salió. Entonces hay un juego de interdisciplinas ahí que tienen que ser puestas en vista, ¿no? O sea, cómo integramos la seguridad con la justicia, ¿no? Y diríamos, y la sociedad también, porque los civiles también tenemos responsabilidad, diríamos, totalmente. ¿No? O sea, esto de respetar a la figura de autoridad en la parte policial también se educa y se forma desde los niños. Tenemos, diríamos, un pasado bastante oscuro en determinadas circunstancias, ¿no? Con respecto a este tema, que claro, nadie lo va a negar, que a todos nos ha marcado socioculturalmente, pero bueno, la policía, digo, ha tenido cambios también muy buenos, pero de todas maneras, digo, bueno, hay mucha cosa por hacer, ¿no? Por trabajar. Ya un poquito lo adelantabas, Adriana, pero ¿se puede decir entonces que el perfil de la delincuencia en nuestro país ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Lo que pasa que, digo, a ver, esto es un tema que la delincuencia o el crimen en términos generales también es un movimiento, si se quiere, sociocultural y cultural en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recibimos mucha gente del exterior, hay mucho contacto con las redes sociales de ver actividades criminales de cómo se practica en el exterior, y ese tipo de costumbres también se importan. Claro. Entonces, lo que sí estamos teniendo es como una renovación negativa, obviamente, en ese sentido, y bueno, y por eso yo siempre sostengo que tenemos que volver a lo cultural nacional nuestro, o sea, volver otra vez a lo educativo, a la prevención, pero de lo que somos nosotros como identidad sociocultural. Porque si no también es como que tenemos, lo que aparece mucho son perfiles criminales que pertenecen a otras partes, claro, que no encajan con nuestra sociedad. Con nuestra sociedad. Por ejemplo, tenés las estructuras más narco, que ya se plantean desde otro lugar, ¿no? Que lo que eran las estructuras al principio cuando surgió lo del tema de las drogas, empiezan a cambiar, que va desde, a ver, cómo se presenta la estructura criminal hasta el tipo de música que escuchan. ¿No? O sea, por ejemplo, en México, vos que sos un genio de la música, este dato te va a encantar. En México hay una criminología musical. Y ellos tienen, a ver, claro, yo dije lo mismo cuando lo escuché, yo dije, pero esta gente está, no, demente, ¿no? Porque está o sea, es una criminalización de la música que para mí es una de las maravillas del mundo, ¿no? Entonces, claro, y me explicaban, ellos, que claro, fue la manera que tuvieron de controlar en determinados estados que tienen mucho contacto con el límite con Estados Unidos, que son los más comprometidos con el tema de la droga, la difusión de las costumbres de lo que vendría a ser un integrante de los grupos narcos, que se difundían las letras de la canción, por ejemplo el reggaetón. Entonces en Sinaloa, por ejemplo, el reggaetón está prohibido escucharlo. Claro, es tremendo, porque a uno le choca y dice, yo puedo escuchar la música que quiera. Claro, sí. Pero sin embargo, en determinadas circunstancias ellos me explicaban que eso a ellos les redujo lo que vendría a ser la comprensión de las costumbres más propias del narco desde la infancia, por ejemplo, porque ya el chiquito estaba escuchando las costumbres o lo que hacía. No quiere decir que vas a solucionar el problema, pero son como paliativos a veces en determinado tema. No quiero decir que vayamos a criminalizar la música, por favor, no se malinterpreten. No. Ahora, te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con las cosas del Uruguay. Ya se me fue de tema, Julio. Sí, me voy de tema. Lo que pasa es que él es un genio y esa mentalidad vuela, ¿no? O sea, es muy florida. Quiero preguntarte por el asesinato o suicidio, no se sabe aún, del fiscal Alberto Nisman. Aunque la justicia lo ha caratulado como
homicidio últimamente. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Conoces algo del tema? Sí, conozco, y de hecho yo estuve en contacto en el momento que pasó con Varela, que es un criminólogo que trabajó en el caso directamente con la PEFA, con la Policía Federal Argentina, y bueno, se siguió investigando. O sea, fue un caso terrible para ellos, porque no solamente por el impacto del caso, que fue tremendo, y porque aparte él era muy querido en el ambiente, muy considerado y muy querido, sino que aparte también porque le llevó muchísimo, le llevó casi medio año la investigación real, o sea, para poder llegar a una conclusión. A nivel criminalístico había muchas dudas, porque el lugar donde, o sea, la escena primaria, que en realidad fue primaria y secundaria, porque él en realidad es muerto ahí, y aparece ahí en el mismo lugar, no lo mueven. Es en el baño. Es en el baño. Y la conclusión final a la que llega, bueno, por lo menos este criminólogo que inclusive trabajó en el caso Ángeles Rawson, él. Ajá, sí. Es un criminólogo muy conocido, que sale inclusive también en los medios allá en Argentina y demás, es que bueno, que lo que pasó fue que se sacó la puerta, ¿no? O sea, la puerta diríamos, el baño, se quitó desde sus bisagras, se perpetuó el homicidio y después se volvió a poner. Entonces, yo lo que más o menos comentaba es que claro, para que parezca un suicidio, ¿no? Claro, en realidad, ¿qué pasa? Exactamente, porque a nivel criminalístico, en realidad lo que se estudia es la caída del cuerpo. O sea, claro, el cuerpo se hunde, donde recibe la bala, es el impacto, el golpe que recibe, físicamente tiene un comportamiento que es universal, todos los cuerpos caen iguales. Entonces, no correspondía, no daba. Se pensó inclusive en cámaras ocultas, cámaras, no de cámaras de filmar, cámaras de pasadizos ocultos, que hubiera alguna puerta que ellos no veían, claro, y demás. Y ahí se fueron acercando a la conclusión final, que en realidad la puerta se había sacado. Cuando hacen la experticia de las bisagras, había movimientos. Ajá. O sea, es como todo, ¿no? Es como decía Edward Locke, o sea, no hay diríamos, un crimen perfecto. Claro, evidentemente siempre se puede. Lo que pasa es que tenemos que perfeccionar las técnicas de investigación, ¿no? Hubo una muy buena preservación de la escena, que eso es clave, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el caso Lola, que era también bastante imposible que sucediera en nuestro país. La preservación de la escena siempre es clave en ese tipo de casos, para que, bueno, después los expertos forenses puedan interpretar todo lo que es la parte física, química, orgánica, esquirlas, todo lo que haya en el lugar. Y bueno, se trabajó muchísimo, pero les costó muchísimo. Inclusive yo les comentaba que se había hecho una pericia, una autopsia psicológica, que así se llama, que es un instrumento que acá se empezó a usar. Yo lo instauré bastante en algunos casos y después se empezó a retomar. En el caso Lola se aplicó, que es una reconstrucción del estado psicofísico y psiquiátrico también de, diríamos, la víctima, sí, previamente, claro, a su situación de muerte. Y bueno, diríamos, bueno, es un caso que se analizó muchísimo en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Pero costó. Todavía la justicia no llegó a un fallo. Y lo que pasa es que hay razones políticas muy duras. Terrible. Eso es lo que más mueve este caso. Sí. Se cumplieron 5 años ya. Sí. Es mucho. Sí. Es mucho. Y no han llegado a un fallo. Sí. Sí. Ahora están pidiendo llevarlo a juicio público, pero vamos a ver. No, porque a veces, por lo general, esos casos después, claro, cuando llegan a no sé bien, a nivel jurídico yo me tendría que asesorar ahí, bien especializadamente, diríamos, pero a veces pueden llegar diríamos, a cortes de justicia ultra superiores, ¿no? O sea, al punto de bueno, ver realmente, diríamos, qué pasó y qué se dicta. Lo que pasa que, claro, cualquier expedición frente al caso, sea para un lado o para el otro, va a generar una movida, diríamos, política muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces hay toda una cuestión ahí que hay que sostener, y por supuesto no faltarle a la verdad y a la justicia, porque aparte, vuelvo a repetir, una persona muy querida, y muy respetada, un fiscal muy considerado a nivel público, en Argentina, ¿no? Lo cual no es poco, porque en Argentina el ambiente jurídico, fíjense que nosotros somos muy poquitos, pero ellos tienen pocas figuras de referencia a nivel judicial. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo hacemos entonces para, de alguna manera, cambiar esta tendencia en la cual los policías uruguayos, el efectivo policial que está internado, que lo van a operar en cualquier momento,
tiene 3 disparos, uno en el chaleco, otro que le rozó la pierna izquierda y otro que impactó en el maxilar y se desplazó hacia el oído. Lo que pasa que, el tema acá es un tema, yo no quiero caer en un espacio común y siempre repetir lo mismo, ¿no? Pero digo, hay varios, como que hay varios puntas, ¿no? Primero que por un lado nos tenemos que sacar el miedo y el falso tabú que hay, porque es eso, a nivel sociocultural, sobre lo que es la figura del policía. O sea, la figura del policía está asociada a una época oscura de nuestra historia, ¿tá? Que no necesariamente, que de hecho para nada actualmente, porque es todo lo contrario, se ha tratado de abrir desde otro lugar, se ha tratado de pensar desde otro lugar la fuerza, y socialmente creo que está asociada por ese lado. Por otra parte, tenemos que la población criminal actualmente es una población que no tiene códigos de ningún tipo. Cuando yo digo esto, la gente del otro lado va a decir, bueno, pero los criminales no tienen código. Sí, es verdad, pero no es lo mismo el ladrón de la época del 50... Sí. ¿Me seguís lo que te digo? Nunca hubiera hecho esto. Exacto, que el actual que... El ladrón robaba, pero no mataba. Exacto, y aparte, por otra parte, tenía otro tipo de manejo de valores dentro de lo que es el plano criminal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cambió muchísimo, y en esto tiene que ver, y no voy a culpabilizar ni demonizar únicamente la sustancia, porque no pasa solamente por la sustancia, sino por toda la cultura que genera la droga, ¿no? El tema de la droga, el tema de las ventas y el tema de las redes de venta, genera mucho esto del borramiento de los valores de quienes lo integran. Claro. Entonces, hay todo un juego que tenemos que analizar, como diríamos, en muchos partidos a la vez, ¿no? Jugando muchos partidos a la vez, porque digo, no pasa solamente por una vía, también pasa por un tema educativo, ¿no? En el 2015, Adriana, tú comentabas que se estaban corporizando en nuestro país estructuras criminales muy difíciles de combatir. En relación a esto que decías, empieza, ¿no? El tema del narco más fuerte, que yo no sé si se acuerdan que empezaron casos muy complicados, que se encontraron cabezas importantes en barrios complejos, había organizaciones, y de hecho empezaron a aparecer situaciones después, 2-3 años después, por ejemplo, este tipo de formas de encontrar los cuerpos también, las mutilaciones, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la cultura narco, que es propia de la cultura narco, de las maras o de los grupos que se involucran en eso, ¿no? Y también como que nace de alguna manera el delito de ajuste de cuentas, ¿no? Claro, se agrega, diríamos, una etiqueta más en los delitos, que vendría a ser, bueno, primero también tenés que sospechar si no viene por el lado de lo que tú decís. O sea, primero por ahí, capaz. Tenés que, por ejemplo, ahora está el caso de las mutilaciones que están investigando, que ahora este es un caso, una causa abierta, de las mutilaciones en baliza, que aparecieron mutilaciones. O sea, ese tipo de conducta criminal es una conducta muy propia de aviso de grupos relacionados con el tema de la droga, ¿no? Sí. Y no se olviden que está el tema, y ahí vamos a lo cultural mundial, posmoderno, que tiene que ver con el tema del dinero, ¿no? O sea, esto de, bueno, a mí no me importa, yo vendo la vida, transformo mi vida en una vida criminal, y tengo dinero, consigo dinero de esa manera, que también tiene que ver con esto de los valores. Sí, o sea, no me importa, ¿no? Tal cual. ¿Hay alguna especie de perfil, Adriana, de quienes cometen asesinatos a sangre fría, en términos generales así? O sea, ¿es algo que, por ejemplo, se puede llegar a observar síntomas desde la niñez? Lo que pasa que, esa es una pregunta muy amplia. En realidad yo ahora, cuando me preguntás eso, yo por ejemplo me acuerdo del caso terrible, que fue terrible, de la cajera de la chiquita esta que estaba atendiendo, la cajera de Supervero, ¿era? Sí. El supermercado de ahí de 8 de octubre y Free. Sí. Que la balea, y que se ve la filmación, que fue tremendo, que la balea así, o sea, le pide el dinero, la muchacha se lo da, y como se demora, la balea y la mata, ¿no? Así a quemarropa. Vos, dentro de la población que está involucrada con el tema de drogas, o cuando asaltan y demás, en términos generales, tenés también distintos tipos de perfiles. Lo que pasa que, bueno, cuando el perfil está muy comprometido, son personas que por más que vos le des lo que están pidiendo, si está muy desajustado en el momento que está cometiendo el crimen, capaz que se le escapa un tiro, que no creo que es de escaparse, o tienen gatillo fácil en ese momento. Claro. Eso también depende de cómo vayan ellos.
muchas veces ellos van consumidos a cometer el delito. A mí me pasó que me asaltaron a principios del año pasado, estábamos en un 24 horas, que bueno, después mis amigos de la policía me decían, no, nunca vaya, porque claro, estaba lleno de noche, y ellos esperan a que se llenen los lugares en la noche. Bueno, y entraron, que inclusive Nano Fole, que es compañero mío, estuvo cubriendo después el caso y demás, era complicadísimo el caso, y bueno, y entraron y la persona, el muchacho estaba tan alcoholizado y tan drogado, porque hay que decirlo, porque es la realidad, que todos los que estábamos ahí cuando el tipo se va, parecía como que nos había dado la misma sensación, sin consultarnos todos dijimos, pero parecía como que estábamos esperando dónde estaba la cámara oculta, porque nadie le creía que era un asalto. O sea, era tal el estado de no sobriedad, ¿no? Lo cual también te está hablando del nivel de peligro, digo, porque en ese tipo de circunstancias son factores que vos como que es muy difícil prevenir. Claro, tal cual. Bueno, queremos agradecerle a Adriana Savio, docente, psicóloga, forense, perito, directora y creadora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, esta entrevista que nos ha concedido para conocer este tema de los policías que son atacados en forma cada vez más permanente aquí en nuestro país. Hay algunos que dicen que es para sacarle las armas, porque así ha sucedido, pero en este último caso no fue así. A ver, nosotros no somos voy a decirles 3 cositas más. Nosotros no somos todavía, como me dijeron a mí en México cuando fui la última vez a un congreso, yo hablaba con un criminólogo, un país narco. O sea, México ya se transformó hace muchos años en eso, desgraciadamente, porque hay más del 86%, casi 90% de personas que decidieron elegir la vida criminal como forma de vida. Nosotros todavía no lo somos y yo espero que nunca lo seamos, y creo que hay que por eso promover el tema cultural, el tema de que los valores sí valen, que no es algo que ya se olvidó, se perdió, que no es algo que no sirve, que no es algo de lo que nos tenemos que olvidar, que son las raíces. Y que bueno, somos muy pocos, como me decían a mí en México, ¿qué les pasó? Son muy pocos ustedes. Sí. O sea, tenemos que encontrar una forma de volver, diríamos, a lo que éramos en las épocas, ¿no? En la época tuya, en la época mía, de mis abuelos, de mis padres, y no es un canal volver y decir, bueno, me pongo melancólico, no. Realmente hay que rescatar, yo creo que lo bueno, que sí los uruguayos lo tenemos, y poder reflotar de todo esto y reivindicar institucionalmente una cantidad de cosas que son buenas, sin dejando atrás el miedo también, ¿no? Dejando atrás el miedo. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes por la invitación. Adriana Savio, psicóloga, psicóloga forense y perito también forense. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Hasta pronto.